El XIII fue el siglo de las grandes catedrales, en las que intervinieron casi todas las ramas del arte. La labor originada por estas ingentes empresas prosiguió en el siglo XIV y aún mucho después. Pero entonces, las catedrales ya no constituyeron el principal foco artístico. Debemos recordar que durante aquel periodo el mundo cambió en una gran medida. A mediados del siglo XII, cuando empezó a desarrollarse el estilo gótico, Europa era todavía un continente poco poblado de labradores con monasterios y castillos feudales como centros principales de poder y cultura. La ambición de las grandes sedes episcopales de poseer grandes catedrales propias fue la primer señal de un despertar del orgullo cívico de estas grandes ciudades. 150 años después, estas ciudades se convirtieron en fecundos centros de comercio y sus burgueses se fueron independizando cada vez más del poder de la iglesia y de los nobles. Los propios señores no vivieron ya pertinazmente aislados en sus dominios, sino que se trasladaron a las ciudades con su comodidad y su lujo, para exhibir su opulencia en las cortes de los poderosos. Podemos hacernos una idea de lo que fue la vida en el siglo XIV leyendo las obras de Chaucer, con sus caballeros y escuderos, sus frailes y sus artesanos. Ya no era el mundo de las cruzadas y de aquellos dechados de caballería que evocamos al contemplar a los fundadores de Hamburgo. Nunca se está libre de errores generalizar demasiado acerca de aquellas épocas y estilos. Siempre existen ejemplos y excepciones que no encajarían en generalizaciones semejantes. Pero, con esta salvedad, podemos decir que el gusto del siglo XIV tendió más a lo refinado que a lo grandioso. Esto es Crónicas Lunares, y así como escucharon el día de hoy, 17 de septiembre, con nuestro programa de Veneris Day, que lo hacemos todos los viernes, o lo hemos hecho todos los viernes. Este es nuestro 11º programa que tenemos de Historia del Arte, y pues hablaremos de cortesanos y burgueses. Demos la entrada al siglo XIV. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En la arquitectura de la época encontraremos varios ejemplos. En Inglaterra distinguimos el estilo gótico puro de las primeras catedrales, conocido como primitivo inglés, del desarrollo posterior a estas formas denominado estilo ornamental. El nombre indica el cambio de gusto. Los arquitectos góticos del siglo XIV ya no se daban por satisfechos con la nítida y majestuosa silueta de las primeras catedrales. Preferían exhibir su habilidad por medio de la ornamentación y las tracerías complicadas. La fachada de la catedral de Exeter es un ejemplo típico de este estilo. Vayamos a ver la ilustración 137 y recuerden que cada una de nuestras ilustraciones las podemos observar en nuestra página de Instagram como crónicalunares.sun. Ahí nos encuentran, pueden darle me gusta, pueden seguirnos ahí en Instagram, y cada vez que estemos hablando de este tema podemos estar observando las imágenes de las que mencionamos anteriormente. Vamos a hacer esta pequeña pausa aquí en el programa para invitarlos a que se suscriban también a nuestras diferentes redes sociales como Crónicas Lunares de Sun en Facebook y en YouTube también. Nos pueden seguir en YouTube. Recientemente
abrimos nuestro canal de YouTube y me gustaría mucho que nos pudieran seguir también ahí para que nos escuchen y nos descarguen. Y pues a lo mejor, y si seguimos así en un futuro, podríamos hacer estos canales ya no solamente de audio, sino también de video. Y pues nada, vamos a dejarle las diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, que pueden descargarnos en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, que seguramente es donde nos estás escuchando tú, en TuneIn, en YouTube, como les decíamos, como con nuestro canal de Crónicas Lunares de Izun, y en SoundCloud. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden dejar un mensajito si hay alguna cajita de comentarios. Y pues vamos a hacer esta pausa y continuamos con nuestro programa. La erección de las iglesias ya no constituía la principal tarea de los arquitectos. En las ciudades que creían y prosperaban, había que construir muchos edificios particulares o profanos, como casas consistoriales, casas gemiales, palacios, colegios, puentes y puertas de acceso a la ciudad. Uno de los edificios más famosos y característicos de esta clase es el Palacio Ducal de Venecia. Veamos la ilustración 138, que se comenzó en el siglo XIV en la cumbre del poderío y la riqueza de la ciudad. Puede observarse en el cómo el posterior desarrollo del estilo gótico, con su complacencia de ornamentos y tracería, también podía conseguir efectos de grandiosidad distintiva. Las obras escultóricas más características del siglo XIV no son quizás las ejecutadas en piedra, que se realizaron en gran número para las iglesias de la época, sino más bien las pequeñas de metal o marfil, en cuya creación sobresalieron los artistas de entonces. La ilustración 139 muestra una estatuilla de plata de la Virgen realizada por un orfebre francés. Obras de esta clase no se destinaban al culto público, sino que se acostumbraban a instalar en los oratorios de los palacios para el culto privado. No se proponen proclamar, solemnemente, una verdad desde lejos, como las estatuas de las grandes catedrales, sino incitar al amor y la ternura. El orfebre de París consideraba a la Virgen como una madre real, y al niño como un niño de verdad acariciando el rostro de ella con la mano. Procuró evitar cualquier impresión de rigidez, imprimiendo a la figura de la Virgen una ligera ondulación, haciéndole apoyar el brazo en la cadera para sostener al niño e inclinar el rostro hacia él. De este modo, el conjunto del cuerpo parece cimbrar delicadamente, tendiendo a la forma de una S, tema al que fueron muy aficionados los escultores góticos. En efecto, el artista que realizó esta estatua no intentó probablemente una nueva actitud peculiar de la Virgen, ni tampoco el tema del niño jugando con ella. Al hacerlo así, no hacía más que seguir la orientación de la moda. Su aportación personal reside en el acabado de cada detalle, en la belleza de las manos, en las pequeñas arrugas que se forman en los brazos del infante, en el esmaltado y el plateado maravilloso de la superficie, y por último, y no menos importante, en las exactas proporciones de la estatua, con su grandiosa cabecita sobre el cuerpo esbelto y flexible. No hay nada casual en estas obras de los artistas góticos. Detalles como los ropajes que cuelgan del brazo rígido revelan el extremado esmero del escultor en componerlos de acuerdo con líneas delicadas y melodiosas. Nunca
podremos hacer una justicia debida a esas estatuas si pasamos apresuradamente ante ellas en nuestros museos, sin dedicarles más que una pequeña ojeada. Se hicieron para ser apreciadas por verdaderos conocedores y para ser atesoradas como piezas valiosas del culto. La afición de los pintores del siglo XIV a los posmenores graciosos y delicados se advierte en manuscritos ilustrados tan famosos como el Salterio inglés, conocido con el nombre de Salterio de la Reina María. La ilustración 140 muestra a Cristo en el templo conversando con los doctores. Esto lo ha colocado sobre un elevado sitial, donde se ve explicando algún punto de doctrina con el ademán característico empleado por los artistas medievales cuando deseaban representar a un maestro. Los escribas judíos levantan las manos en actitud de confusión y asombro, lo mismo que los padres de Cristo que acaban de entrar en escena y se miran maravillados entre sí. La forma de expresar el tema sigue careciendo de realidad. Evidentemente el artista aún no conocía el descubrimiento de Giotto acerca de cómo debía ser tratada una escena para darle vida. Cristo, que para ese entonces tenía 2 años, según nos dice la Biblia, es excesivamente pequeño en comparación con los doctores y no hay ningún propósito por parte del artista de darnos una idea del espacio que existe entre las figuras. Además, podemos ver que todos los rostros están más o menos dibujados según una fórmula sencilla. Las cejas fruncidas, la boca hacia abajo, y los cabellos y los pelos de las barbas rizados. Lo sorprendente es mirar a la parte inferior de la página y ver que se ha añadido otra escena que no tiene nada que ver con el texto sagrado. Es un tema extraído de la vida cotidiana de aquella época, una cacería de patos con halcón. Para deleite del hombre y de las mujeres a caballo, y del muchacho que va a pie delante de ellos, el halcón acaba de coger un pato y vuelan en huida otros 2. El artista pudo estar mirando a un muchacho de 12 años cuando pintó la escena de la parte superior, pero indudablemente observó halcones y patos de verdad cuando pintó esta otra. Tal vez sintiera demasiado respeto por la narración bíblica como para introducir en ella sus observaciones de la vida real. Prefirió mantener separadas ambas cosas, la clara manera simbólica de expresar un tema con ademanes fáciles, asequibles, sin pormenores que distrajeran al lector, y en el margen inferior de la página, el tema extraído de la vida real, que nos recuerda otra vez que pertenece al siglo de Chaucer. Solo en el transcurso del siglo XIV, empezaron a fundirse gradualmente los 2 elementos de este arte, la representación graciosa y la observación fidedigna, lo que tal vez no hubiera acontecido sin el influjo del arte italiano. Vamos a hacer una pequeña pausa a continuación y continuamos con nuestro programa. En Italia, en particular en Florencia, el arte Giotto cambió radicalmente la idea de la pintura. La vieja manera bizantina pareció de pronto trasnochada y rígida. Sin embargo, sería equivocado imaginar que el arte italiano se apartó inapropiadamente del resto de Europa. Por el contrario, las ideas de Giotto influyeron en los países más allá de los Alpes, mientras que los ideales de los pintores góticos del norte comenzaron también a producir sus efectos en los maestros del sur. Fue sobre todo en Siena, otra ciudad toscana y gran rival de Florencia, donde el gusto y la moda de esos pintores nórdicos causaron profunda impresión. Los pintores sieneses no habían roto con la primitiva tradición bizantina de modo tan tajante y revolucionario como Giotto en Florencia.
Su gran maestro de la generación de Giotto, Duccio, trató, y con éxito,